saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy comenzamos nuestra sección, un tema en 3 partes. Y el tema que quiero tratar en estos días se titula de la siguiente manera: 3 malas prácticas que afectan a la iglesia. 3 malas prácticas que afectan a la iglesia. Y vamos a ir a la primera mala práctica. Hoy vamos a estar hablando de la división en la iglesia. La división en la iglesia. Y quiero comenzar con un principio matemático respecto de los dos poderes, uno ilimitado y uno que está muy limitado, que trabajan en el individuo y en el colectivo de iglesia. Obviamente primero me refiero al ilimitado poder de Dios, pero también al limitado, pero como dice Pablo, no desconocemos las artimañas del diablo. Obviamente hablamos de nuestro enemigo. En las matemáticas divinas, Dios suma y multiplica. Y el enemigo en su contraparte resta y divide. Y hay un principio que enseñó el Divino Maestro y que es práctica constante de parte del enemigo en contra de la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 12, versículo 25, enseñó este principio, donde declaró que todo reino dividido contra sí mismo perece, lo mismo que toda casa que se divide cae en ruina. Y esto fue dicho por ya una experiencia amarga que tuvo el pueblo de Israel cuando se dividió en 2 grandes bloques. El pueblo de Israel se fundamentó en 12 tribus. 12 de los hijos de Jacob fueron los hombres principales, a través de las cuales se formaron tribus que finalmente unidas formaron lo que se llamó el pueblo de Israel. Y llegó un momento dado, en los días después de la transición del tercer rey al cuarto, es decir, de Salomón, a quien iba a ser Roboam, y por malas decisiones, por malas prácticas y todo, hay un problema grande político y social y se termina dividiendo en 2 bloques. La mayor cantidad de las tribus, que fueron alrededor de 10 tribus, se van al norte y forman su propio estado gubernamental, y la minoría, que fueron 2 tribus a 2 tribus y media, incluyendo la tribu de Judá, formaron lo que se llamó el reino de Judá, con capital Jerusalén. Y el problema fue que ese principio que estableció el Divino Maestro fue una realidad. Le tocó pagar duras consecuencias al pueblo dividido. Vamos a observar que este mismo principio aparece para el contexto de iglesia. Así que ahora vamos a la Biblia, acompáñeme. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo, desde el 10 hasta el versículo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice así: ¿está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Fuerte como comienza la primera carta a una iglesia muy especial. Hubo 3 cartas que fueron escritas a una iglesia, aunque 2 se conservan: a la iglesia de Corintios o a los Corintios. Una iglesia que nos sirve para vernos reflejados en ella. Una iglesia potenciada de parte del Espíritu Santo. Una iglesia inserta en un mundo de pecado y decadente como era el puerto de Corinto. Una iglesia donde lo que más había era convertidos desde la corrupción misma y el pecado, que por inmadurez estaban queriendo vivir su vida nueva, todavía arraigados en las costumbres paganas. Una iglesia donde también había un problema femenino, en donde la mujer se quería imponer y empoderarse. Una iglesia que no discernía la comunión de la Santa Cena y caían en glotonerías. Una iglesia que, pudiendo ser modelo de iglesia, tenía graves y malas prácticas dentro de ella, incluyendo que era una iglesia partidista y sectarista, una iglesia dividida. La iglesia a los Corintios es la típica iglesia que, siendo iglesia y siendo potenciada por Dios, teniendo grandes herramientas como poseer los dones espirituales que muchos anhelan, aún tenía algo muy negativo, que era que esa iglesia era una iglesia inmadura, una iglesia infantil, una iglesia que no quería crecer porque estaba en desobediencia a Dios. Se le informa al apóstol Pablo de graves cosas que estaban ocurriendo en ella, incluyendo en esta misma carta, en el capítulo 5, aparece el caso de un inmoral, se decía creyente, estaba en convivencia con su propia madrastra. El apóstol Pablo, en esta primera carta, la envía en función de corregir las deficiencias de esta iglesia, poder que esta iglesia entendiese lo que Dios pide a lo que es iglesia. Y ahora, de entradita, después de saludarla y de dar acción de gracias por los dones espirituales que Dios ha entregado, comienza Pablo a hincar el diente y a poner el dedo en la llaga para quitar la pus del pecado y propiciar la sanidad de parte del Espíritu. Y es llamativo que toda esta sección, aunque yo leí solamente hasta el versículo 13, toda esta sección se perfila bajo la pregunta: ¿está dividido Cristo? Y si nosotros vemos en algunos aspectos el reflejo de la iglesia de Corintio, la vemos en nuestra propia situación de iglesia local o propia situación de iglesia en general, o siendo más específicos, lo vemos en nuestra propia individualidad como creyentes. Creo que no está muy lejos de la verdad de la iglesia del siglo XXI lo que Pablo quiere corregir en la iglesia de los hermanos de Corinto en ese tiempo. Y la gran pregunta resuena fuerte y debe llevarnos a una meditación profunda.
¿Está dividido Cristo? Escúcheme que no estoy enfocando si es correcto o no que hayan tantos movimientos eclesiásticos. Por ahí un alumno de Instituto Bíblico me hacía el alcance, me preguntaba cuál era mi perspectiva y opinión de que haya tantos movimientos, que de pronto de un mismo movimiento surge algo y aparecen dos o tres más. Escúcheme bien atentamente. Creo en la diversidad, creo en la multiforma de actuar de Dios. Tanto Pablo como Pedro, cada uno en su secuencia habla, uno de la multiforme gracia de Dios y el otro habla del multiforme poder de Dios. Entonces yo no me escandalizo y creo que Dios permite para que no haya un poder papal, para que no haya un solo papa que dirija todas las cosas, lo cual es una aberración, porque no necesitamos un papa teniendo al Espíritu Santo, que es el que dirige efectivamente la iglesia. Creo que Dios ha permitido sanamente que hayan distintos racimos con distintas uvas, en donde el poder está presente en el contexto de iglesia, pero que en la sumatoria la iglesia va más allá del letrero, de la denominación o del movimiento al cual se pertenezca. Iglesia, hablando realmente como el cuerpo místico de Cristo en la tierra, no tiene letrero, no tiene frontera, pero tiene algo en común, que es el conjunto de los lavados y salvados en la sangre de Jesucristo el Señor. Pero la pregunta sigue resonando, ¿está dividido Cristo? Ahora, yo no estoy de acuerdo, y escúchemelo bien, que a veces por peleas innecesarias o por situaciones de grueso calibre, sin la dirección de Dios, aparezca un hermano con cierta aura de carisma, se sienta pastor y por alegatos innecesarios o situaciones que se podían arreglar, salga un grupo de hermanos de un movimiento y solo por competencia y no por dirección de Dios, levante su propio movimiento. Ahí ya el diablo está ganando ventaja, porque en medio de la división y de la discusión, este que es experto en sus propias matemáticas está restando y dividiendo. No se olvide, el ideal de Dios es sumar y multiplicar. Y en eso de multiplicar es donde sí creo que Dios puede tener múltiples movimientos aparentemente, pero sigue siendo iglesia. Creo sí que Dios puede usar a hombres para partir de cero con movimientos espirituales en el marco sano del contexto de iglesia, donde Dios mismo lo va a permitir, pero son contados casos. Pero la pregunta es clave, ¿está dividido Cristo? Esa es la pregunta que Pablo en esta carta, ya al inicio, les presenta a los hermanos corintios. Y va argumentando Pablo algo tremendamente cierto, que aquí no es que armemos sectarismo o partidismo, y me gusta muchísimo cuando Pablo presenta los bandos que estaban en esa iglesia, después de haber sido informado por la familia de Cloé, hermanos cristianos de ese lugar que estaban afectados por lo que estaba ocurriendo, piden que Pablo intervenga en el asunto. Y Pablo, hincando el diente y abriendo la herida de esa llaga putrefacta para que la pus del pecado comenzase a fluir para sanidad, les hace un alcance crucial. En el versículo 11 al cierre, se preocupa porque ve que hay contiendas en la iglesia. La división causa contienda, causa discusiones, causa que finalmente no solo se formen los bandos, sino que los bandos entren en disputa.
Por eso, no se le vaya de mente el principio presentado por el Maestro. San Mateo 12:25. Un reino dividido es asolado, se destruye. Y una casa dividida no puede permanecer, cae a tierra. Una iglesia dividida tampoco puede crecer y activar, porque no está la comunión, no está Cristo en potencia obrando, por situaciones de división y de discusiones. El versículo 3 es clave. Mire cómo Pablo presenta este asunto de una manera extraordinaria. Podríamos decir que estos son preguntas retóricas. Es una pregunta retórica, una pregunta que desprende por sí misma la respuesta en base a esa pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? Me pregunto yo ahora, en base a lo que Pablo preguntó a esa iglesia. Iglesia del siglo XXI, ¿está dividido Cristo? Y la respuesta es no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coiguales, y están en el vínculo perfecto del amor eterno. Y ese es el modelo para la iglesia: comunión, unidad, armonía. Después pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¡Wow! ¡Aleluya! Si hay una pregunta de peso, es precisamente aquella. No solo la pregunta con respuesta directa, es que Cristo no está dividido. Y la otra pregunta, consecuentemente, es que solo Cristo, Jesús, fue crucificado por nosotros y no Pablo. Porque, ojo, el versículo 12 nos presenta por qué Pablo está haciendo estas preguntas finales. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy del grupo de los de Pablo, y yo de Apolo. Los de Pablo están equivocados, estamos correctos los que somos de Apolo. Ese hombre elocuente, las escrituras, poderoso en la presentación del mensaje, que fue instruido por Aquila y Priscila, ese matrimonio de hombres, o más bien dicho, de hombre y mujer, que sí conocían profundamente lo que era la relación con Cristo. Y otros dicen: no, yo soy de Pedro, yo soy pedrista, pablista, apolista, pedrista, yo soy de Pedro, soy del grupo de la circuncisión, somos los verdaderos, los originales, yo soy de Pedro. ¡Wow! Pero los mínimos dicen: yo soy de Cristo. Mire, ya no está presentando 1, 2, 3, 4 bandos diferentes en una iglesia. Hoy por hoy los bandos, los sectarismos y los partidismos son el pan de cada día. Y la iglesia del Señor, que debiese ser una sola, aunque en distintas ramas y uvas, o racimos y uvas, hoy por hoy, dentro de las mismas facciones profundas de la iglesia, está totalmente fragmentada y dividida, donde a veces los sistemas teológicos han causado profunda mella en división. Yo soy calvinista, yo tengo la verdad. No. Yo soy arminiano. Y el arminianismo es lo correcto. Pocos dicen: no. No son los sistemas teológicos, iglesia, es el fundamento. Yo soy biblicista y la verdad profunda está encerrada en las mismas páginas de la Biblia. Yo soy de Cristo.
Después que Pablo pregunta si acaso Cristo está dividido o si acaso él mismo fue crucificado por los creyentes, al menos este versículo 13 lo cierra diciendo: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y no es que esté dándole el favor a lo solo Jesús, sino que fueron bautizados en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero creyendo en esa persona convertida en el nombre súper eminente, en el nombre potente, el único nombre de salvación, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Voy concluyendo. Sigue resonando esa pregunta. Iglesia del siglo XXI, ¿está dividido Cristo? Tú tienes clara la respuesta. Nunca ha estado dividido, pero hay hombres y también cada tanto mujeres que no han entendido que en la división viene la resta y en la resta viene el fracaso. Conclusión, consejo y consigna para el día de hoy. Conclusión, lo mismo que ocurrió en los tiempos de Pablo y la iglesia de Corintio, hoy se está replicando de una manera mucho más exagerada, con grandes y terribles divisiones y discusiones menores que podrían zanjarse en el amor de Dios y están destruyendo y socavando las bases de una iglesia sana. Consejo, practiquemos el concepto de la unidad, único antídoto contra la división y la resta que el diablo propicia en contra de la iglesia. Consigna y lema para el día de hoy: Cristo no está dividido y la iglesia debe unirse en el amor de Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.